agradecerle al doctor Jairo Pérez. El doctor Jairo Pérez es médico internista, infectólogo y es el jefe de infectología del Hospital Militar Central. Gracias, doctor Pérez, por acudir a esta invitación, porque primero es importante que toda la parte del personal de salud y en especial muchos de los estudiantes son la única persona de salud en la cual actualmente sale mucha información por la parte del coronavirus y sí es importante que estemos preparados. La semana pasada asistimos a una reunión en el Ministerio de Salud en la cual nos solicitaron a las facultades de medicina dar parte de las recomendaciones que debemos tener en cuenta y especialmente porque ahorita vamos a empezar el pico respiratorio o ya estamos empezando el pico respiratorio, entonces van a haber muchos pacientes que tengan infección respiratoria, entonces sí es importante tener en cuenta qué es los aspectos importantes que debemos hacer, qué es un caso sospechoso y la parte del protocolo que se debe estar realizando. Entonces, muchas gracias, doctor Jairo, por acudir a esta parte de la invitación y pues todo suyo este momento. Buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Elena Ramírez por la invitación, resaltando que es un tema muy importante y así de importante es también que toda la comunidad educativa tenga claro el papel activo que todos jugamos desde el primero hasta el último semestre de los profesores en este tema, de la misma forma que el personal administrativo de la universidad. Vamos a mostrar qué es lo que se sabe en general de este tipo de virus y cómo es que se ha generado el problema desde el mes de diciembre cuando empezó. Coronavirus entonces es un grupo de microorganismos que pueden generar infecciones tanto respiratorias como gastrointestinales. En los humanos son más respiratorias y en los animales son más gastrointestinales. Lo que se sabe hasta el momento es que hay más o menos 7 especies de estos virus que pueden generar infecciones en el humano. Son considerados de base sin alto potencial patogénico, pero tenemos que resaltar 2 eventos. El primero es el del SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, en donde un coronavirus entre el año 2002 y 2003 generó un brote en Guangdong, en la China. De este virus se supo que utilizó el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor para afectar células epiteliales bronquiales ciliadas y además para afectar neumocitos tipo 2. Y también recordar el MERS, que generó el síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, que en el 2012 generó un brote con una alta mortalidad donde utilizó la dipeptidilpeptidasa 4 como receptor para afectar células epiteliales bronquiales y neumocitos tipo 2. Lo que se sabe es que el reservorio natural de los coronavirus son los murciélagos, varias especies de murciélagos, y también se sabe que para su paso al hombre usualmente hay un huésped intermediario. En el caso del SARS se sabe que fue el gato civeta y en el caso del MERS se sabe que fueron los dromedarios. El coronavirus hace parte del orden nidovirales de la familia Coronaviridae y de la subfamilia Coronavirinae. Vemos acá 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta coronavirus, y vemos que los que afectan al humano en estas presentaciones severas hacen parte de los beta coronavirus. Aquí tenemos el SARS, aquí tenemos el MERS, y se sabe por la gran cantidad de información que ha salido de manera muy rápida que este virus no es muy similar a los 2 anteriores, sino a otro grupo de virus que también se habían aislado de los murciélagos. En cuanto a la estructura del virus, el tamaño es de 100 a 160 nanómetros y tiene un RNA de cadena sencilla. Se sabe que tiene dentro de su material genético una parte para codificación de proteínas estructurales y otra para proteínas funcionales. En el caso de los beta coronavirus, de los cuales hace parte el SARS, el MERS y el nuevo coronavirus,
se sabe que son los que efectivamente afectan mamíferos, mientras que los gamma y los delta son capaces de afectar tanto aves como mamíferos. Aquí tenemos entonces el coronavirus con los reservorios de murciélagos, el gato civeta para el SARS, el dromedario para el MERS, con una mortalidad del 10% de los infectados para SARS y una mortalidad sumamente alta para el MERS, donde 37% de los infectados fallecieron. Actualmente también hay un coronavirus que pasó del murciélago al cerdo y que está generando unas infecciones gastrointestinales severas, pero no ha pasado del cerdo. Este es uno diferente a los que nos preocupan en este momento. ¿Cuál ha sido la línea de tiempo del problema? Aquí tenemos entonces como el 30 de diciembre, en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en la China, se identificó un clúster de neumonía de etiología desconocida y apenas 48 horas después ya se había visto una asociación a una zona de venta de comida de mar, a un mercado allá en esa ciudad que fue cerrado. Ya para el 1 de enero lo cerraron porque vieron que había alguna asociación epidemiológica de que personas que tenían algún contacto con ese lugar eran los que tenían las neumonías. Para el 7 de enero ya habían aislado el nuevo coronavirus, dando una muestra de una gran capacidad técnica de análisis de la situación y de respuesta del laboratorio. Para el día 11 de enero apareció el primer paciente muerto y además establecieron un plan de trabajo de aislamiento de los pacientes, de medidas de prevención de contacto, un análisis epidemiológico muy fuerte y trabajaron de manera muy rápida para poder describir cuál era la presentación clínica y trabajaron para que las pruebas de diagnóstico estuvieran rápidamente disponibles. Para el 12 de enero ya lograron secuenciar el virus y para el 13 de enero apareció el primer caso fuera de la China, en Tailandia. Para el 16 de enero apareció el primer caso en Japón y para el 19 ya se percibió una diseminación clara para otros países. Acá hubo una situación muy importante en la última semana de enero y es que para el 23 de enero se generó un clúster de convivientes, es decir, se dieron cuenta que no necesariamente los pacientes debían haber estado en esa ciudad, sino que podía haber transmisión de humano a humano. Y adicionalmente se encontró infección en trabajadores de la salud que no habían estado en el mercado. Estas dos situaciones dan uno de los puntos más complicados y es que queda confirmada la transmisión entre humanos. Para el 24 de enero había 835 casos en la China, de los cuales la gran mayoría estaban en esta provincia. Entonces, así termina el mes de enero. Este es el informe del 29 de enero. La OMS está sacando reportes diarios de la situación. Para este momento había más de 6.000 confirmados, casi todos en la China, y vemos cómo la mortalidad que se encontraba hasta ese momento era de un 2.2%. Es decir, parece una mortalidad baja, pero recordemos que en estos casos de nuevos virus, la verdadera mortalidad y el verdadero porcentaje de severidad de la enfermedad no se conoce tempranamente. En este momento apenas están los primeros infectados, están los primeros fallecidos, pero no se sabe cuál va a ser la mortalidad final que va a tener este problema. Recordemos que en el caso del MERS llegó hasta el 37%. Fuera de la China para ese momento había 68 confirmados en 15 países. Y si vemos el mapa de los países afectados, vemos que hay un claro predominio del suroeste asiático y de la China, pero ya teníamos compromiso de varios continentes para este momento, excepto únicamente África. Pero ya para el reporte del 2 de febrero, lo que se encuentra es que hay 14.000 casos y en las últimas 24 horas había más de 2.000, de los cuales la gran mayoría sigue estando en la China, con 146 casos confirmados fuera de la China en 23 países, con el primer muerto fuera de China, manteniendo el riesgo de la OMS como muy alto para la China y alto para regional y global, que se asocia además en este momento a una mortalidad del 2%, es decir, para este número de muertes con este número de confirmados da 2%, pero como les digo, no se sabe cuánto va a terminar más adelante. Y la enfermedad severa se ha descrito en el momento hasta 14%, es decir, un poco menos que una semana antes.
con varios países europeos ya afectados. En esta tabla tenemos para el 29 de enero cómo Japón, Corea, Vietnam y Singapur tenían un número importante de contagiados en el oeste del Pacífico, con Tailandia siendo el país fuera de China más afectado, pero ya para el 2 de febrero vemos que aumenta el número de casos en todos los países que referenciamos previamente. La gran mayoría de los contagios se han dado desde la segunda mitad de enero, y eso es la forma en la que se ha diseminado la infección. ¿Cuándo va a llegar a Colombia? Aún no se sabe. Con este tema de la globalización, en realidad, problemas de salud que antes podían estar fácilmente confinados, ahora no lo están. Así que es imposible predecir en qué momento va a llegar y qué porcentaje de la gente se va a infectar. Pero debemos estar esperando porque muy probablemente va a llegar próximamente, en las próximas semanas o meses. Ahora vamos a hablar un poco de la parte clínica, es decir, ya vimos cómo es que el problema inició y se diseminó. Ahora vamos a ver qué reportes conocemos de esos pacientes. Vamos a hablar de los hallazgos clínicos de pacientes infectados con este nuevo virus, un trabajo que fue muy rápidamente desarrollado en Wuhan, en donde hicieron una descripción clínica, radiológica y de diagnóstico de los pacientes que habían confirmado para ese momento. La confirmación la hicieron por PCR en tiempo real o por secuenciación y fue publicado en Lancet. Incluso revisaron historias clínicas para obtener datos de pacientes que no aparecían las cosas completas en las historias. En cuanto a los resultados, entonces, hubo pacientes expuestos en el mercado allá en Wuhan que entraron al estudio, se presentaron con tos seca y con fiebre, un cuadro muy inespecífico, y los pacientes ingresaron desde el 16 de diciembre o tuvieron clínica desde ese momento. Y ahí aparece otro dato ya importante, y es que el virus lleva circulando más tiempo del que se pensó de manera inicial. El tema se identificó el 31 de diciembre, pero es claro que por lo menos 3 semanas antes había empezado a circular el coronavirus. Le hicieron aislamiento de aerosoles a todos los pacientes y finalmente encontraron el nuevo coronavirus, que le pusieron este nombre transitorio, 2019, nuevo coronavirus. Desarrollaron de manera muy rápida la PCR en tiempo real para el diagnóstico, ingresaron 59 pacientes sospechosos y finalmente lograron confirmar 41. Estos fueron los estudios de diagnóstico que les hicieron: cuadro hemático, tiempos de coagulación, perfil renal hepático, electrolitos y LDH. Les tomaron muestras respiratorias de diagnóstico, como hisopado nasal, faríngeo, lavado bronquial alveolar, esputo, aspirado bronquial. Hicieron búsqueda de otros virus, como influenza aviar, virus sincitial respiratorio, adenovirus para influenza y los antiguos coronavirus que habían generado los brotes hace cerca de 10 y 20 años. En cuanto al lugar de hospitalización de los pacientes, la gran mayoría pudieron ser manejados en sala general. Como se ha descrito, la mayoría de pacientes no van a tener una infección severa. Y en esta otra gráfica vemos en azul los que no estuvieron directamente expuestos al mercado en Wuhan, y en rojo los que sí. Entonces vemos que la mayoría para ese momento estuvieron directamente en el mercado, pero había un número importante de pacientes que seguramente se contagiaron a través de contacto humano. En cuanto a los datos generales de estos 49 pacientes confirmados, la mayoría eran hombres, un porcentaje abajo fumaba, tenían comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, EPOC, algunos muy pocos con alguna enfermedad neoplásica. Tuvieron como datos clínicos más relevantes la fiebre en el 98% de los casos. Es decir, todos los pacientes prácticamente tuvieron fiebre, y un porcentaje importante tuvo fiebre alta, por encima de 39 grados. Los síntomas más frecuentes fueron tos, con 76%, mialgias y fatiga, lactosa reproductiva, con cefalea, en algunos con hemoptisis y algunos pocos con síntomas gastrointestinales. Es decir, es un cuadro sumamente inespecífico, es un cuadro viral inespecífico. Ya sabemos que el cuadro puede ir desde asintomáticos
hasta un cuadro severo que pueda llevar a la muerte. Aquí aparece la disnea como un síntoma muy importante en 55% de los casos, porque todos los pacientes que ellos incluyeron tenían neumonía. Entonces, por eso resaltar este tema acá, porque no es que en realidad la mayoría de pacientes que nosotros vayamos a ver vayan a tener disnea. En cuanto a estudios de diagnóstico, lo más llamativo para el momento es que un cuarto de los pacientes tenía leucopenia, el 5% trombocitopenia y el 98% tenían neumonía multilobar. En cuanto a la procalcitonina, parecía ser un estudio importante como para infecciones por otros virus, teniendo en cuenta que aparecía negativa en un porcentaje importante de los casos. Vamos a mostrar dos ejemplos de presentación radiológica. El primero, podemos ver hiperdensidades alveolares con broncograma aéreo, que es lo que uno puede ver en una neumonía multilobar, es sumamente atípico. Y en este otro caso vemos una paciente que tenía un compromiso alveolar pequeño con compromiso intersticial, incluso con vidrio esmerilado, que puede ser más frecuentemente visto en virus, es decir, también es inespecífica la presentación radiológica. El tratamiento que le dieron a estos pacientes allá en esta corte, a todos les dieron antibiótico-terapia, como es de esperarse, porque con un cuadro clínico como ese y con este riesgo radiológico, pues es una neumonía multilobar y se ve en un porcentaje alto de los casos, así que les dieron antibiótico. Les dieron oseltamivir teniendo en cuenta el manejo empírico y les dieron, de acuerdo a la individualización de cada caso, metilprednisolona al 22% de los casos. Ventilación mecánica y oxígeno suplementario a quienes lo requerían, y para el 22 de enero el 68% de los pacientes ya tenían un desenlace favorable, descrito por ellos como no fiebre por más de 10 días, mejoría radiológica y ausencia de virus en secreción respiratoria. Este dato es bien importante porque cuando se presentan estos brotes se trata de saber cuánto tiempo dura una persona eliminando el virus. Entonces, para ellos esto era el criterio de resolución y la mayoría resolvía. El fallecimiento en este caso fue del 15%. Entonces, podría uno decir, para una corte en la que hubo neumonía, la mortalidad fue del 15% de los casos, mientras que para la corte de los confirmados iría en el 2%. Opciones de tratamiento específico, definitivamente no hay recomendaciones todavía, de la misma forma que ellos lo comentaron en su reporte. Utilizaron lopinavir y ritonavir, dos antirretrovirales inhibidores de proteasa, que también se ha utilizado para el SARS. Se consideró que era un tratamiento que podía tener pocos efectos adversos, y el remdesivir aparece como un antiviral de amplio espectro que podría utilizarse o que podría tener alguna efectividad, pero definitivamente no hay ninguna recomendación en general todavía para un tratamiento específico para estos pacientes. Bueno, entonces vimos cómo empezó el problema, vimos de qué debemos estar pendientes cuando el paciente llegue con nosotros. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de vigilancia que se genera. Entonces, ¿cuáles son las definiciones de caso para este tema? Son básicamente dos tipos de personas, en donde quienes tengan una infección respiratoria aguda grave, IRAC, en quien no se conozca la etiología y que explique completamente la clínica, pero que además tenga un historial de viaje a China o vivido en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Y que además, una persona con IRAC que tenga una ocupación como trabajador de la salud en un entorno que atiende pacientes con IRAC de etiología desconocida. Entonces, en cuanto al primero, parece bastante claro. Entonces, un paciente con una infección respiratoria aguda grave que además tuvo contacto con un lugar donde hay pacientes con coronavirus, pues listo, o sea, aplica claramente. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto es por qué? Un paciente trabajador de la salud, básicamente con enfermedad grave, pero que no se sepa la etiología, ya es un caso sospechoso. Esta definición parece demasiado temprana para nosotros, porque el virus no ha llegado. Pero cuando llegue el virus, tenemos que recordar lo que enseñó la epidemia del 2002. Y resulta que el personal de salud en el 2002 se infectó un número importante de trabajadores de la salud, y ellos incluso, desde luego sin culpa, pero diseminaron también la infección entre otras personas. Entonces, ya sabemos que en este caso también hay, no sé por qué suena,
así como por interferencia. Bueno, entonces, por alguna razón, los trabajadores de la salud, por esta razón los trabajadores de la salud debemos estar súper pendientes que cuando tengamos una infección que no se logre confirmar la etiología, también somos un caso que aplica para vigilancia. Bueno, una persona con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de gravedad que dentro de los 14 días anteriores al inicio de los síntomas tuvo un contacto físico cercano con un caso confirmado de infección por este coronavirus o exposición a un centro de salud en un país en donde se estén manejando estos pacientes. Entonces, aquí también queda fácil ver que tiene que ver con el nexo epidemiológico. Hay recomendaciones adicionales que nos da la OMS y OPS en estos casos. Países con importación limitada o transmisión de la infección de persona a persona deben estar pendientes de reportar la alerta de manera temprana. Es decir, un país como Colombia tenemos que estar pendientes que cuando haya pacientes que apliquen como para grupo de búsqueda de este diagnóstico, tenemos que identificarlo, diagnosticarlo y reportarlo de manera muy oportuna. Porque en el proceso de vigilancia eso sirve para que todo el sistema de salud esté pendiente de que ya hay más pacientes probablemente. Y en la contraparte, países que ya tienen la transmisión de manera amplia deben estar muy pendientes de hacer el reporte de manera oportuna del número de casos completos, del número de críticos, del número de muertes, del número de contactos en seguimiento y llevar muy bien contabilizado el número de muestras que se están realizando y cuál es el resultado de las mismas. En cuanto al laboratorio, es indispensable que los laboratorios de los países estén fortalecidos para responder apropiadamente. En realidad, los laboratorios de los institutos nacionales de salud de nuestros países en Latinoamérica están fortalecidos, porque después de la pandemia de influenza del 2000, pues hace ya cerca de 10 años, estos grupos quedaron con una tecnología bastante apropiada para responder a un nuevo evento como estos y con todas las redes de trabajo epidemiológico para poder controlar de manera apropiada la situación. Entonces, de laboratorio se requiere hacer diagnóstico con RT-PCR y debemos estar pendientes de recoger bien las muestras para poderlas procesar cuando es necesario. Para la toma de muestras es indispensable el uso de medidas de bioseguridad, hacer las muestras recomendadas siempre que se pueda el tracto respiratorio inferior, como esputo, lavado bronquialveolar y aspirado traqueal, pero cuando no se pueda muestras del tracto inferior, también sirven las de superior, haciendo hisopado nasofaringio y orofaringio y enviándolas en el mismo tubo de transporte viral. La toma de muestras se hace con el mismo algoritmo que está recomendado por OPS para influenza. Y lo que se va a hacer es que los pacientes que apliquen para definición de caso, se les procesa inicialmente las PCRs de diagnóstico para los virus comunes que estamos haciendo vigilancia, y si son negativas esas pruebas, se procesa las PCRs para coronavirus. Para el envío de muestras, entonces deben hacerse refrigeradas, enviar al laboratorio de referencia, quienes van a tratar de procesarlas a más tardar 72 horas después de tomadas, y en caso de que no se pueda, las congelan para que estén viables por un tiempo más largo. Es muy importante el trabajo de prevención y control de infecciones, y nosotros como personal de salud, como estudiantes universitarios, como trabajadores de universidad, tenemos que estar en capacidad de apoyar a la sociedad en un tema como este. De hecho, el proceso preventivo ni siquiera es difícil, porque es inespecífico con respecto de lo que se hace para otros virus respiratorios. Entonces es súper importante saber que todos tenemos mucho que hacer en este caso. Entonces, lo primero es el reconocimiento temprano y el control de la fuente posible de infección. Es decir, nuestra historia clínica tiene que ser muy buena para identificar claramente los posibles nexos epidemiológicos de los pacientes que estamos viendo con sintomatología respiratoria. Tenemos que nosotros mismos trabajar y además informar a la comunidad en lo que tiene que ver con la aplicación de precauciones estándar
para prevenir transmisión de microorganismos. Recordemos muy especialmente la higiene de manos. Este coronavirus tiene envoltura lipídica. Los virus que tienen envoltura lipídica son mucho más sensibles a los insumos que se utilizan para higiene de manos, tanto jabones como preparaciones de alcohol. Entonces es un factor a favor porque con una buena higiene de manos se logra evitar un porcentaje muy alto de las infecciones. Tenemos que utilizar equipos de protección personal de manera apropiada. No nos puede dar pereza utilizar las mascarillas o los tapabocas, las monogafas, hacer la higiene de manos. Todo lo que tenemos que hacer debemos cumplirlo. La higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Repetirle a los familiares y tener una cultura de prevención en nuestras áreas de trabajo, recordando que las personas con infección respiratoria deberían estar con mascarilla facial. Además, en el caso que sea posible, estas personas podrían mejor estar en sus casas. En los casos en los que sea posible, pues se evitaría contagios de esa manera. Recordarle a las personas que para toser deben cubrirse con pañuelos o con el borde interno del antebrazo y del codo, de esta forma, y así limitar la diseminación del virus. El descarte seguro de materiales cortopunzantes en las entidades de salud, el manejo apropiado de los desechos hospitalarios y hacer todas las medidas de limpieza, desinfección y esterilización de manera apropiada en los hospitales. Estas medidas, como les digo, la ventaja es que son inespecíficas porque son las mismas que utilizamos para los demás virus respiratorios, entonces tenemos que hacerlo todo el tiempo. Recordemos que para el paciente que no se le van a realizar actividades específicas de la vía aérea, la única medida que se requiere es con aislamiento de gotas y de contacto. Es decir, una persona que no se va a intubar, que no se va a hacer micronebulizaciones, simplemente se le pone una mascarilla facial y con eso se limita la diseminación. Y nosotros como trabajadores o como personas que vamos a ver al paciente, lo que tenemos que hacer es utilizar mascarilla facial y hacer higiene de manos, es decir, el aislamiento de contacto y el aislamiento de gotas. Recordar que el aislamiento de contacto puede implicar también en la mayoría de casos el uso de batas desechables. Se deben instituir este tipo de precauciones de contacto y de gotas en los casos en los que no se van a hacer procedimientos directos de la vía aérea. En lo administrativo es importante que se verifique que las entidades cuentan con la infraestructura apropiada para hacer esos tipos de aislamiento. Además debe asegurarse que se haya una capacitación y educación de los trabajadores de la salud, que haya una socialización apropiada de las directrices para reconocimiento de los casos y responder apropiadamente con diagnóstico y con manejo, que haya acceso apropiado a las pruebas de laboratorio y que se debe prevenir el hacinamiento y otras situaciones que favorezcan la diseminación de los virus, principalmente en servicios de urgencias. Cuando sea indispensable tener pacientes en la misma zona, deberían estar por lo menos a 1 metro de distancia, como aplica para las precauciones de contacto y de gotas. En cuanto al manejo clínico, no hay un tratamiento por el momento antiviral específico que se recomiende para los pacientes. Lo que se hace es el tratamiento de soporte apropiado como para las demás infecciones por virus, prevenir la transmisión intrahospitalaria todo el tiempo. Les recuerdo nuevamente que en el caso del SARS, hace ya cerca de 20 años, se identificó que hubo transmisión asociada al cuidado de la salud. Se debe cumplir los aislamientos de manera muy estricta y se debe hacer seguimiento de contactos. Recordemos que los contactos de los enfermos son las personas con un mayor riesgo de convertirse en un nuevo enfermo. En el caso de los viajeros internacionales, un problema como este genera problemas de todo tipo y de todo orden. Problemas que tienen que ver incluso con la discriminación según la proveniencia del paciente, tienen que ver incluso con insatisfacción de necesidades básicas en algunas zonas por algo de rechazo, digamos, que se puede generar desde las otras latitudes, y por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que estar atentos a las recomendaciones de la OMS, en este caso en particular, cuando no había ninguna recomendación específica para hacer evaluación a la entrada de los aeropuertos, ni restricción a los viajes ni al comercio.
En este caso en China se ha hecho todo un proceso bastante fuerte de limitación de la transmisión del microorganismo, pero se sabe que hay un riesgo alto para otros lugares en donde es probable que no cuenten con los mismos recursos para hacer un proceso de aislamiento que sea tan efectivo. En nuestro caso particular, está programado que los pacientes cuando ingresan al servicio de urgencias del hospital con síntomas respiratorios se deben identificar desde el triage y se deben cortizar, ponerles un tapabocas, una mascarilla facial y mantenerlos a mínimo 1 metro de los demás pacientes. Desde ese mismo momento se fortalece el proceso tanto de educación como de cumplimiento de higiene respiratoria, higiene de manos, verificación y aseguramiento de uso de equipos de protección y de medidas de aislamiento, resaltando todo el tiempo que las personas que van a manipular la vía aérea del paciente requieren un aislamiento de aerosoles con tapabocas N95. Fortalecer el proceso de disposición de los desechos hospitalarios y de las medidas de limpieza y desinfección. Entonces, cuando nos llega el paciente con síntomas respiratorios, en caso de que cumpla con un criterio de definición de caso, se hace el aislamiento de pequeñas gotas, se digerencia la ficha epidemiológica y se informa epidemiología e infectología mediante esos números telefónicos, además de hacer la toma de las muestras según aplique para cada caso en particular. Se les recomienda estar pendientes de la página de la OMS. En casos como este también es frecuente que aparezcan datos no muy ciertos o no muy dimensionados acerca de la verdad del problema. Así que nosotros, pues en una comunidad educativa que tiene acceso de primera mano a las herramientas tecnológicas, podemos estar pendientes de las páginas de la OMS y de la OPS, en donde vamos a ver todas las recomendaciones que día a día se están dando. Y resaltarles, hacer una profundización adicional de lo que tiene que ver con este problema, específicamente en el papel del trabajador de la salud como paciente y como potencial transmisor de la infección para tratar de prevenir ese tipo de situación. Bueno, pues muchas gracias. Que no sé si hay una pregunta. Bueno, doctor Jairo, muchísimas gracias por su excelente presentación. A raíz de la presentación, pues nos surgen varias preguntas. Nosotros, pues al interior también, por ejemplo, de la línea de profundización en salud pública, hemos tenido la oportunidad de revisar algunos documentos, pero como usted bien lo dice, también se encuentra información en internet que puede que no sea veraz. Y entonces, aprovechándolo a usted como experto, quisiera hacerle unas 4 preguntas. Una de ellas es, ¿en qué momento el paciente infectado es infectante para el resto? O sea, desde el momento en que se da el periodo de incubación o cuando ya hay síntomas, pues es una de las dudas que nos surgen. La otra pregunta sería, ¿cuál es el periodo de incubación que se ha definido? Hemos revisado varios textos y pues algunos dicen que de 2 a 14 días, ya otros han ampliado ese periodo de incubación. En este momento, pues, ¿cuál sería el periodo que se tiene en promedio? Y si el virus es posible que quede activo en el ambiente, es posible que, por ejemplo, la persona que está infectada y coge algún libro, coge algún papel, ese pudiera ser también un método de transmisión para otra persona. Y la cuarta pregunta, porque es una duda que nos surge, si las medidas que han tomado los gobiernos de repatriar a las personas que están en la zona donde inició todo este tema, es una conducta apropiada. Porque en los últimos días también hemos escuchado que Colombia
había tomado la decisión de repatriar a los colombianos que estaban en China. ¿Qué tan adecuada es esa medida y también cuáles son las consecuencias que pudiera traer? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Son preguntas muy importantes todas. La primera nos lleva a hablar del tema de los transmisores asintomáticos. Se sabe que el espectro de la enfermedad es muy amplio, desde sintomáticos hasta enfermedad severa y muerte. Y lo que se sabe es que incluso los asintomáticos transmiten la enfermedad. Es decir, eso nos plantea problemas muy complicados, porque quiere decir que no nos tenemos que cuidar únicamente de los enfermos, sino de cualquier persona. Por eso es que el trabajo en todas las medidas de disminución de transmisión deben ser inespecíficas. Es decir, uno debería estarse higienizando las manos todo el día, y si uno se quiere poner una mascarilla facial para venir a clase o para subirse a Transmilenio, está perfecto. De hecho, también se ha discutido bastante el tema de discriminación ideológica, digamos, cuando uno ve a una persona con tapabocas. Entonces, a veces la gente ve a otro con tapabocas y lo primero que dice es, claro, debe estar infectado, quién sabe de qué cosa horrible, o debe estar enfermo, eso mejor dicho yo ni me le acerco. Y resulta que eso es una cosa inapropiada, porque por el contrario puede ser la persona que está más informada y que tiene una actitud más responsable. Entonces, todas las medidas que estamos haciendo deben ser inespecíficas, porque no es posible saber si una persona que está asintomática es la que me va a contagiar. Esa es la primera. La segunda, en cuanto al tiempo de incubación, bueno, digamos que ha habido alguna información divergente. De hecho, lo que yo podría decir es que por experiencia que se ha tenido con otras situaciones, el verdadero punto en el cual puede considerarse que una persona deja de eliminar un virus o deja de ser infectante en realidad, no se conoce tan rápido cuando empiezan las epidemias. Entonces, usualmente se hace seguimiento de personas enfermas, les hacen estudios durante varios días para saber en qué momento es que en realidad esa persona deja de eliminar el virus. De hecho, situación que tiene que ver incluso con comorbilidades de la persona. Por ejemplo, personas inmunocomprometidas podrían tardar un tiempo incluso mayor eliminando el virus. El tiempo que se considera oficialmente para hablar de que hay una transmisión significativa es 14 días. Entonces, lo que se considera es que 14 días es el punto de corte para hablar de que una persona ya podría no ser o no encontrarse en un periodo de incubación. Entonces, ¿qué es el tiempo que se utiliza para la definición de los casos? ¿En la tercera cuál era? Bueno. Lo que se considera es que no. En este caso no hay problema con los fomites, sino únicamente con las personas con nexo epidemiológico o clínica descrita como definición de caso. Y en cuanto a la decisión de trasladar a las personas enfermas, yo diría que es un punto que se debe tratar con mucha prudencia, porque además de ser un tema que debe tener en cuenta variables técnicas y académicas, seguramente es un tema digamos, de un trasfondo político, ¿no? Entonces, si hay lugares en donde no se ha descrito todavía la transmisión del virus, y en un momento o proceso dado hay personas sintomáticas o asintomáticas que llegan, digamos que eso generaría algún tipo de riesgo que en otro caso pues no se vería, porque serían lugares en donde el virus no está circulando todavía. Y también uno podría decir, si son personas que se encuentran en un lugar en donde ya el virus está circulando, de pronto desplazarse a otro lugar en donde el virus va a circular igual, solo que unas semanas o meses más tarde, entonces pues uno no vería en realidad como cuál es la gran diferencia en cuanto a eso. Así que más que decir como los pros y los contras, sería muy difícil calificarlo como apropiado o inapropiado. ¿Sí? Doctor Jairo, yo tengo una pregunta. ¿Qué datos o información hay respecto a la inmunidad que se adquiere luego de superado el evento? Cuando uno habla de los coronavirus que están infectando a los humanos, lo que sabemos es que todo el tiempo tenemos coronavirus. Lo que pasa es que es un virus que genera una enfermedad muy leve todo el tiempo, ¿no? Y los que han generado infección severa son los beta coronavirus, y este virus hace parte de ese mismo grupo.
no podríamos hablar en el momento de que haya algún grado de reacción cruzada entre los virus que nos pudiera generar algún tipo de protección, y es también demasiado pronto para saber cuál va a ser el grado de inmunidad o el comportamiento de la misma, porque el virus acaba de aparecer y es nuevo. Entonces, en cuanto a eso, pues no podríamos decir alguna respuesta clara también. Mejor dicho, es un tema con mucha incertidumbre. De hecho, ese es uno de los grandes problemas. Cuando aparecen las epidemias y luego las pandemias, el problema es que como son virus nuevos, pasan semanas y meses hasta cuando finalmente se logra saber qué es lo que va a pasar. Recordemos cuando pasó la pandemia de influenza, apenas arrancó el problema, pensamos que iba a ser una mortalidad muy alta y con una tasa de ataque muy alta, y habría que hacer toda una cantidad de intervenciones inespecíficas para prevenir, y solamente hasta mucho tiempo después se habló de mortalidad y de consecuencias ya confirmadas. Entonces, eso es de lo que hace más difícil el tema, y es la incertidumbre en la que vamos a durar semanas o meses, probablemente. Doctor Jairo, muchas gracias. Cuatro preguntas también. La primera es, ¿hay información suficiente, creo que confirmación por PCR, que el posible origen de estos coronavirus está en mariscos? Es decir, en una escala desde los murciélagos, los gatos, digamos, silvestres, los camélidos, y ahora, digamos, que se nota que tiene una amplia circulación. Digamos, en esa expectativa, no quiero sonar cataclístico, pero pues, digamos, uno vería que es, a diferencia de pronto de influenza y de otros que tienen una restricción un poquito más de especie, nos deberíamos enfrentar a un virus sobre el cual no sé su opinión, si deberíamos volcar también esfuerzos para el tema de la vacuna, o si es necesario, digamos, esforzar y reforzar, digamos, ese entorno de investigación. Y segundo, con respecto al tema del tratamiento, pues también algunas publicaciones han dicho que el tema de oseltamivir más los antirretrovirales han tenido de pronto una buena respuesta para los pacientes que han sido intervenidos de esa manera. ¿Cuál digamos, sería su opinión en ese sentido? En cuanto al caso de la vacuna, definitivamente es uno de los puntos de trabajo que es indispensable abordar, pero indudablemente no va a haber una respuesta oportuna en cuanto a eso, porque el proceso de desarrollo de la vacuna seguramente va a tomar años y seguramente no se va a disponer rápidamente de una vacuna. O sea, lo que se espera es que haya un plan de trabajo y un desarrollo en ese sentido, pero seguramente eso no nos va a ayudar a trabajar en el tema, digamos, o a solucionar esta situación. Y en cuanto al tratamiento antiviral, lo que se considera es que el oseltamivir no tiene papel en estas especies de virus, así que no se recomienda utilizarlo más allá que por el diagnóstico en específico de los pacientes. Es decir, cuando el paciente de manera empírica, por ejemplo, si un paciente llega hoy aquí en Bogotá con una infección respiratoria aguda severa y que parezca de origen viral, seguramente es uno de los otros virus que tenemos. Entonces, seguro que los pacientes van a resultar con antibióticos, con oseltamivir, pues porque son los demás virus respiratorios, pero en el escenario de la confirmación de que fuera un coronavirus, no podríamos decir que el tratamiento del oseltamivir pues vaya a tener la efectividad para el coronavirus. Y en cuanto a los antirretrovirales, digamos que el peso de los datos no da como para que haya una recomendación al respecto de que valga la pena utilizarlos. Es decir, se sabe que se han utilizado en otros momentos, pero no hay datos suficientes como para que haya una recomendación de OPS o de OMS de tratarlos. Es decir, seguramente habrá que individualizar cada caso y dar el manejo que corresponde. Ya, como en la parte práctica, porque creo que a muchos les van a llegar entonces el vecino a preguntarles, ¿cierto? Sí, y es importante que ustedes sepan qué orientación le van a dar, porque eso, van a buscar ahí, hay algún médico en el conjunto y allá el portero le dice, no, pero hay uno que está estudiando medicina, o no, ¿cierto? Y allá llega a golpear. Y van a haber bastantes escenarios, ¿cierto? Entonces, pues voy preguntando cada uno de los escenarios como para ellos saber. Entonces, uno que tenga solo síntomas respiratorios, sin fiebre, sin dificultad respiratoria, y llegó hace 15 días de China, preciso estaba ahí. ¿Qué debe realizar? Bueno, en ese caso
Lo primero que uno tendría que enfocarlo en dos formas, ¿no? En el momento en el que ese paciente entre en contacto con el sistema de salud, lo primero es hacer el diagnóstico individualizado, es decir, saber su condición de severidad para saber qué manejo va a requerir. Pero además, ese dato de que sea hace 15 días, desde luego le genera a uno tratar de aclarar si hace parte de un caso sospechoso o no. O sea, si a mí me dice que son 15 días, yo lo que diría es, bueno, está demasiado cerca de los 14, como yo lo veo, sería un caso sospechoso. Es decir, está muy cerca al punto de corte y sería un caso en el que además del manejo clínico, yo lo clasificaría para que se le tome el panel viral para buscar los demás virus que están circulando, y en caso de que haya negatividad de los mismos, el proceso de salud envía la muestra para procesar las PCRs de coronavirus. Gracias. Eso era para recalcar porque la doctora Alexandra preguntó mucho por el periodo de incubación. Entonces el periodo de incubación no sirve porque si yo le hubiera dado el mismo caso, pero hace 20 días ya el periodo de incubación pasó, entonces pues la indicación ya va a ser muy diferente. Si tiene síntomas, bueno, ya dentro de más o menos unos 5 días, pero que tiene tos, dificultad respiratoria severa, no ha estado en China, ¿no? Estuvo en Europa, pero no ha estado directamente ahí. Listo, bueno, muy interesante. Entonces, son los casos que les van a llegar. Listo, entonces, como no ha tenido un nexo epidemiológico, en principio no aplica como paciente de caso sospechoso. Sin embargo, resaltaría uno que toca hacer la historia clínica muy completa para ver si por alguna razón este paciente ha tenido contacto con otras personas que puedan tener coronavirus, primero. Y segundo, mirar si es trabajador de la salud. Porque resulta que al ser trabajador de la salud, el simple hecho de que tenga una infección respiratoria aguda grave ya lo clasifica como caso sospechoso. Entonces, si eso pasa hoy o mañana, o hubiera pasado ayer o antier, que en Colombia no hay casos, uno diría no, pero tan exagerados. Simplemente porque es médico y ya tiene una enfermedad respiratoria grave, le van a mandar la PCR de coronavirus. Entonces uno dice no, muy exagerados. Pero es que acuérdense que esto es un proceso dinámico. No sabemos en cuántos días aparece el primero en Colombia. Y sí recordemos, como ya lo había dicho, que los trabajadores de la salud ayudaron, bueno, quiero decir, el contacto con trabajadores de la salud en algún momento aumentó el número de casos cuando hubo el SARS. Entonces, en caso de que el paciente que dice la doctora no tenga nexo epidemiológico y no sea trabajador de la salud, no sería un caso sospechoso. Así que se manejaría únicamente como se maneja una infección respiratoria aguda grave en Colombia. Pero si llega a ser trabajador de la salud, ahí sí es un caso sospechoso. Actualmente la forma de diagnosticarlo, tenemos prueba rápida, ¿no? ¿Y cuánto se...? Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico, recordemos que lo primero que se hace son los paneles virales de los demás virus respiratorios. Y si salen negativos, se envía la prueba para PCR de coronavirus. Es decir, si en el momento se identifica algún caso sospechoso, se le hace la prueba de panel viral y se identifica otro virus, se considera que el causante es el otro virus y listo. No se sigue el proceso de diagnóstico. Pero si el panel sale negativo, toca hacer la PCR. En este momento la PCR no se encuentra acá, sin embargo, está muy claro el proceso de remisión de las muestras. Inicialmente al CDC, digamos en los casos de cercanía para nosotros, y después a medida que vaya habiendo disponibilidad del estudio, se haría donde corresponda, que en el momento básicamente se procesaría cuando es negativo los demás virus. De hecho, es muy probable que varias de las muestras que se manden nunca se obtenga el resultado. Recordemos que este es un tema de vigilancia con el cual se busca verificar la presencia del microorganismo y establecer medidas en salud pública, ¿no? Además del manejo clínico. Pero también llega un punto en el cual, en la fase temprana, por falta de disponibilidad de pruebas rápidamente, y más adelante, por el gran número de pruebas para procesar, es muy probable que un gran número de pruebas que nosotros mandemos nunca se sepa el resultado. Y de hecho, de muchos pacientes, el paciente se va a mejorar y finalmente nunca se va a lograr saber qué pasó, porque hay pruebas que finalmente se toman y finalmente ni siquiera se procesan. Es decir, nosotros deberíamos actuar de manera inespecífica con el paciente con síntomas respiratorios y muchas veces y hacer los reportes apropiados, pero sabiendo que en muchos casos ni siquiera vamos a saber qué virus era. Si tienes ira leve y
hay una sospecha, mientras sale el reporte, ¿qué manejo le debo realizar? Algo así. El manejo sería únicamente sintomático y de prevención de la transmisión de los virus, que básicamente se hace con higiene de manos, con limitar el contacto a las demás personas, con el uso de la mascarilla, con la higiene de la tos, y manejo sintomático únicamente. No requiero nada como el ébola, ni un adicional, ni un traje especial, ni nada, es únicamente aislamiento con tapabocas, ¿sí? Sí, porque para los pacientes o enfermos, sí, para los pacientes que no requieren ningún procedimiento de manipulación respiratoria, únicamente la prevención de transmisión de gotas, es decir, con mascarilla facial normal, puede ser efectivo. Y únicamente cuando se van a intubar y lo demás, o aspirar o hacer micronebulizaciones, se requiere el tapabocas N95. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad leve, que no aplica como sospechoso por nexo, que muy probablemente ni siquiera vaya al médico, lo que debería es tener únicamente medidas generales de manejo de síntomas y de prevención de transmisión.